El día que me quiera, la rosa engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ella eres mía y loca la forzana se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso para nido en tu pelo. Buenos días, madrugadora. Buenos días. Tu madre te ha planchado el uniforme. Dice que ya estás dispuesta a ir a trabajar. Ya iba siendo hora, ¿no le parece? Entonces, ¿te encuentras mejor de ánimo? Sí, mucho mejor. Desde que Alfonso me acompañó a dar una vuelta, que ya no siento ese miedo. ¿Qué pasa, padre? ¿Es que ni siquiera podré mencionar el nombre de mi hermano delante de usted? Me parece que no sabes lo que pasó ayer. Alfonso estuvo a punto de llegar a las manos con Simón. Sí, sí que estoy enterada. Y fui yo quien los separó. Y les dije que se tranquilizaran. ¿Y también sabes las cosas horribles que dijo tu hermano? Sí, lo sé. Dijo cosas muy feas. Valiente sinvergüenza está hecho. Hablarnos así a Simón y a mí, después de lo que hemos tenido que penar por culpa de la política. Como si todos los comunistas fueran unos monstruos. ¿Pero tú sabes lo que significa eso para mí? No, no lo sé. Porque yo no entiendo de política ni quiero entender. Tu hermano se ha convertido en un fascista. Tú no quieres hablar de política, pero la política está aquí y la hace él. Ahora dice que quiere ir a Corea a matar rojos. Esperemos que no lo haga. Pero no te das cuenta de las ideas que tiene. Ya le he dicho que no entiendo de esas cosas, padre. Lo único que sé es que en este país ya han muerto demasiadas personas por pensar de diferente manera. Y además no creo que ese sea el problema entre usted y Alfonso. ¿Ah, no? ¿Y cuál es el problema entonces? Creo que Alfonso quiere irse lejos porque aquí no termina de encontrarse. Porque para él ha sido muy duro dejar el pueblo. ¿Qué te crees, que para mí no lo fue? Pero usted ya está hecho a la ciudad. Él sigue dando bandazos y no encuentra su sitio. La gente como Simón y como yo lo hemos tenido mucho peor. Sobre todo cuando se ha estado en la cárcel. Si tu hermano se hubiera pasado años picando piedra como hicimos nosotros en el Escorial, otro gallo cantaría. Todavía me duelen las manos para que ahora venga un niñato que no sabe ni dónde pisa a darme lecciones con sus discursos fascistas. Para nosotros también ha sido muy duro tener que crecer sin usted. Que hemos pasado lo nuestro. Lo único que nos ayudó a salir adelante es lo unidos que estábamos los tres. Y ahora que por fin estamos todos juntos, no entiendo que cada uno vaya por su lado. Eso no tiene que pasar si tu hermano se comporta como es debido. La tiene tomada conmigo y con Simón ya ves cómo lo trata. Y tú no deberías ponerte tanto de su parte. Lo siento, padre. No quiero verme nunca en esas. Pero si alguna vez tengo que elegir entre Simón y Alfonso, que sepa que me pondré de parte de mi hermano. ¿No se te está haciendo un poco tarde? Estoy esperando a Alfonso. Va a acompañarme. Vais a tener que ir a la carrera. Ay. ¿Estos calcetines están para tirarlos? Ya se lo he dicho a tu padre. Pero son de Simón. Y ya sabes que lo de Simón es sagrado. ¿Cómo es posible que estén tan unidos? Mujer, son amigos. Pero parece que a padre le importa más Simón que cualquiera de nosotros. No digo que no nos quiera. Somos su familia. Pero les une un lazo muy fuerte. ¿No le parece? Tu padre ha pasado más tiempo con ese hombre que con vosotros. De saber por lo que tuvieron que pasar cuando estaban en la cárcel. ¿Usted lo sabe? ¿Padre le ha contado qué les pasó?
Sea lo que sea, es cosa de ellos. Tuvo que ser muy grave. Dígame, ¿qué fue? ¿Nada que te pueda contar? ¿A ti te gustaría que hablasen de las penurias que tuvimos que pasar en el pueblo? No, pero eso ya pasó, madre. Pues yo lo tengo muy presente. Y tú también, Teresa, aunque no lo creas. No sé qué hubiera sido de mí sin vosotros. Ni qué hubiera sido de vosotros si tu hermano y tú nos hubierais tenido el uno al otro. Pues lo mismo les pasa a tu padre y a Simón. Quizá no hubieran llegado hasta aquí si no hubieran estado tan unidos. ¿Comprendes? Sí, yo lo comprendo, madre. Quien hace falta que lo comprenda es Alfonso, padre y Simón. Porque si no, esta casa va a seguir siendo un infierno. Bueno. Así que ya no tienes el zumbido de abeja ese. Que no era un zumbido de abeja, tonto. Que era como un pitido. Y no, ya no lo siento. Gracias a ti. Que sí, contigo me siento más segura. Pues qué pena que no tengas dinero para pagarme las veces que hago de guardián. ¿Lo haces por el dinero? No, hombre, que es broma, Teresa. Bueno, hemos llegado. A la tarde, si quieres, paso otra vez y te recojo, ¿vale? ¿Y qué va a pasar cuando te vayas? ¿Que me va a acompañar al trabajo? Aquí que me vayas se te habrá pasado el susto y ya no hará falta que nadie te acompañe de aquí para allá. Ya, pero lo estaré pasando fatal, porque a lo mejor no te vuelvo a ver. ¿Por qué quieres jugarte la vida en una guerra que ni te va ni te viene? Pues porque prefiero morir por algo en lo que creo que quedarme aquí a morirme de asco, Teresa. Ah, ¿es eso lo que estás buscando? ¿La muerte? Que no me van a matar. Que tengo conmigo el baraca del mismísimo Franco. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé. Pero sabe que cuando Franco fue a África le rozaban todas las balas, pero no le mató ninguna. ¿Sabes por qué? Porque dicen los moros que estaba protegido por el baraca ese que tengo yo. Ya, pues yo tenía entendido que a Franco le hirieron cuando estaba en África. Así que a mí ese baraca no me sirve. Pues a mí sí que me sirve, y si no, ya lo verás. No, preferiría no verlo, Alfonso. Piénsatelo, por favor. Que ya lo tengo pensado, hermana. Además, es la mejor manera que tengo de perder de vista al individuo este que padre ha traído a casa. Y tú vete ya para adentro a ver si te vas a llevar una bronca del impresentable este que tienes por jefe. Venga. Ya hablaremos de lo de Corea. ¿Me oyes? Que sí, venga ya. Oye. Ten buen día. Sí, estoy mucho mejor. Y ahora vamos a trabajar, que como venga don José María se va a poner hecho una fiera. Ay, qué bien, Teresita, tenerte ya aquí. Me llega a pasar a mí lo que te ha pasado a ti, no me atrevería a salir sola a la calle, con todo lo valiente que soy. Bueno, la verdad es que todavía me da miedo salir sola a la calle. Si no llega a ser por mi hermano que me ha acompañado hasta aquí. A lo mejor sería muy mala suerte que ese desaprensivo te volviera a atacar otra vez, ¿no crees? Sí, pero aún sigue suelto, que sepamos. Pero eso nosotros no lo podemos pensar ahora. Ahora tenemos que estar contentos de que estés aquí sana y salva. Y si te encuentras mal en algún momento, ya sabes dónde estamos. Nos lo pides enseguida. Ay, qué ilusión, Teresita. Muchas gracias, Manolita. Nada. Qué bien estar aquí, ya lo verás. Ya estamos otra vez cotorreando. Teresa acaba de llegar y le estamos preguntando cómo se encuentra, que es lo normal y lo correcto en estos casos. Pues aquí la tienen vivita y coleando. Así que se acabó la charla, porque ya les he dicho más de 1 millón de veces que aquí se les paga por trabajar y no por estar de cháchara. Pero si ni siquiera hemos abierto al público. Ni abriremos como sigan ustedes sin dar un palo al agua. No se preocupe que vamos a trabajar como las que más. Pero lo mínimo que podría hacer usted es preguntarle a Teresa cómo se encuentra, después de la experiencia tan horrible por la que pasó. Señorita Torrijos, le advierto que no estoy dispuesto a soportar ninguna insolencia más de usted. Y en cuanto a usted, señorita Teresa, haga el favor de no echarle tanto cuento a esa historia de que fue atacada. ¿Pero cómo se atreve? No, Ana, déjalo. No pretendo echarle cuento a don José María, que lo he pasado muy mal. Pero ahora ya estoy bien y puedo seguir trabajando como antes. Pues no sabe lo que me alegra oír todo eso, porque va a recuperar usted el tiempo que ha perdido. Para empezar, quiero que esta tarde se quede a colocar todas las telas y todas las camisas que nos quedaron ayer a última hora. Pero, don José María, eso es muchísimo trabajo para una persona sola. Nosotras podemos ayudarla. De eso nada, ustedes se quedan aquí, ¿estamos?
Y espero que esta sea la última vez que las encuentro a las tres juntitas hablando como cotorras o las pongo de patitas en la calle. Están advertidas. Teresa. Don José María puede decir, misa, que yo te voy a echar una mano, que esto no es trabajo para una sola persona. Que no, Manolita, no te vayas a jugar el puesto. Si no lo termino hoy, lo haré mañana. Ni hablar. Eso es lo que está buscando el sargento ese, tener un buen motivo para despedirte. A ver si se cree que no me he dado cuenta que os está buscando las cosquillas a Ana y a ti. Pero a mí no me ha amenazado con despedirme. Pero a Ana sí, y tú deberías darte por aludida. Y como hija conmigo tiene esta manga ancha, pues hemos decidido entre las dos que sea yo quien te ayude. Así que dime, ¿por dónde empiezo? Pues ve pasándome esas camisas y ya veré dónde coloco el género nuevo. Muy bien, hija. Muchas gracias, Manolita. Déjate de cumplidos, que aquí estamos para eso, para arrimar el hombro cuando haga falta. Os debo una gorda. Que tanto compañerismo no tiene precio. ¿Qué nos vas a deber? Que no, que esto no se hace esperando nada a cambio. También tienes razón. ¡Hala, a trabajar! Así, un poco más. Vaya, vaya. Si no lo veo, no lo creo. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Pues ya lo está viendo usted, don José María, ayudar a Teresa. ¿Y no había dejado yo bien claro que este trabajo lo tenía que hacer ella sola? Sí, no la emprenda con Manolita, que ella no tiene la culpa de nada. Calla, Teresa, que no estamos cometiendo ningún delito. Verá, don José María, como había tanto que quitar y poner, ordenar y colocar, yo me he dado cuenta que esto no iba a estar listo hasta mañana. Y como usted comprenderá, no vamos a dejar todo esto manga por hombro de un día para otro. Así que me he dicho, Manolita, voy a ayudar a Teresa y así dejamos esto como Dios manda en un santiamén. Me parece muy bien que se preocupe por el estado de las cosas. Pero lo que no tolero es que una orden mía la desobedezca ni usted ni nadie. ¿Desobedecerle yo a usted, don José María? Válgame Dios, faltaría más. Mire, le he escuchado decir tantas veces que lo más importante aquí es el orden y la limpieza, que cuando he visto el lío que había aquí montado he dicho, Manolita, vamos a ordenar esto en un plis-plas antes de que a don José María le dé un soponcio. ¿Dónde hay que poner esas camisas? Arriba, ¿verdad, hija? Bueno, pero que sea la última vez que ustedes me toman por el pito del sereno. Y ahora, por favor, acaben con todo esto cuanto antes. ¿Pero qué tiene ese hombre contigo que no te rechista? Pues las piernas, hija, ¿no te has dado cuenta? Sí que lo he visto, pero... Déjate de peros. Que por mirar no pasa nada y fíjate tú lo rápido que nos ha dejado en paz. ¡Hala, súbete a la silla y a trabajar! Vale. Hija. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la jornada? Muy bien. Pensaba que no iba a acabar nunca. Pero Manolita me ha ayudado un montón. Qué buena gente son los del Asturiano, ¿verdad? Y buenos amigos. Ana y Manolita se están volcando mucho en mí. No sabes cómo me alegra oírte decir eso. Los amigos los elige uno y no siempre acierta. Pero cuando das con uno bueno, eso vale más que nada. Sí. Y eso que se lo digan a usted, ¿no, padre? Si lo dices por Simón, tengamos la fiesta en paz. No quiero discutir. No, yo tampoco quiero discutir, padre. Pero no puedo dejar de preguntarme por qué es tan importante ese hombre para usted, más que su propia familia. Ya sabes que estuvimos en la cárcel juntos. Sí, me lo ha contado muchas veces. Pues ya puedes imaginarte. Mire, padre, yo aprecio a las amigas que tengo. Y espero que seamos amigas muchos años más. Pero si yo algún día me caso y tengo mi propia familia, no va a haber nada más importante para mí. Vosotros también sois lo más importante para mí. Vosotros y Simón. Pues perdóneme, pero no lo comprendo. Creo que es el momento de contártelo. Pasa. Siéntate, por favor. Siéntate.
punto en la cárcel que perdí las ganas de vivir. Sí, hija, sí, quería morirme. Y pude haber muerto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pasó que me llegaron los rumores que tu madre andaba con el malnacido de Blas. Y yo, estúpido de mí, me lo creí. Ya, pero padre, usted sabe que... Sí, hija, sí, ahora ya lo sé todo, pero antes no sabía nada, solo lo poco que me llegaba de vosotros. Por eso dejé de escribir a tu madre. Y me fui consumiendo como una vela. Ni comía, ni dormía, ni nada de nada. Estuve a punto de morir. Que la desesperación también mata a los hombres. Pero ahí estaba Simón, día y noche, sin apartarse de mí, intentando hacerme ver que había luz al final del túnel, que merecía la pena vivir, aunque solo fuera por volver a ver a mis hijos. Simón le hablaba de nosotros. De vosotros y de muchas cosas más que me dieron esperanza. Entonces por eso ahora se siente en deuda con él. No, hija, no. Con Simón no existen deudas pendientes. Yo también tuve la ocasión de salvarle la vida. Había un funcionario de prisiones que la emprendió con él y estuvo a punto de... ¿De qué? Diga, padre, ¿de qué estuvo a punto de...? La había tomado con él. Se hacía el muy hombre. Quiso forzarlo a aprovecharse de él. Ya sé que no debería contarte estas cosas, pero tú me has preguntado y yo te cuento la verdad. Suerte que estaba ahí, que si no, ya puedes imaginarte. ¡Qué barbaridad! El asunto era muy delicado y el funcionario tuvo que callar. ¿Qué cosas tan horribles pasan en la cárcel? Y aún peores, hija, aún peores. Por eso Simón y yo hicimos un pacto de por vida. Salir de eso con la mayor dignidad. De aquí no entiendo por qué Alfonso se empeña en separarnos. Quizá necesite saber lo que me acaba de contar. No. A tu hermano no le puedo contar estas cosas. Ya se enterará cuando llegue el momento. Qué guapo estás. ¿Y mamá? Arreglándose todavía. Lleva todo el día liada entre una cosa y otra. Al final el homenaje me va a salir por un ojo de la cara. La ocasión lo merece. Como dice la abuela, los almacenes Rivas serán el ejemplo de una nueva España, moderna y abierta al exterior. Pues no tiene que llover ni nada para eso. Según los periódicos, los norteamericanos están tonteando con Franco. No, di mejor que Franco está tonteando con ellos. No sabe qué hacer para que estén contentos. Como la tontería esa de mandar una división de voluntarios a Corea. No tuvimos bastante con la división azul. Ojalá se lo piense 2 veces y no lo haga. Tranquila. Al final todo quedará en un farol de Franco. Bien sabe él que no nos podemos permitir entrar en una contienda. Pero bueno, dejemos la política para otro momento. Y cuéntame, ¿qué tal va todo por los almacenes? Bien, como siempre. ¿No te parece que ya has aprendido bastante? Pues no. Cada día aprendo una cosa más. ¿Por ejemplo? Cosas que ya te contaré. ¿Y con el jefe? ¿Qué tal te llevas? Si te refieres a José María, es un cretino. Ese hombre es el ser más despreciable que he conocido en mi vida. Nos hace la vida imposible, dando órdenes absurdas y paseándose como un pavo entre nosotras. Me parece que te has convertido en una dependienta con todas las de la ley. Es lo que soy, por ahora. Pues ten cuidado. No se te vaya a olvidar que también eres una empresaria. A veces no queda más remedio que contar con gente como José María para que todo funcione bien. Yo no opino igual. Ojo, Anita, que los toros no se ven igual desde el tendido de sol que desde la sombra. Y no te vayas a meter en problemas, que si te despiden, no podré hacer nada por ti.
Tendré cuidado. Pero en cualquier caso, ese José María no es precisamente un modelo a seguir como jefe. No esperes encontrar nada especial, son solo apuntes. Son muy bonitos. Ejercicios para soltar un poco las manos, nada más. ¿No te cansas nunca de dibujar? Casi siempre estás con el papel y el lápiz en la mano. Pues es lo que más me gusta hacer. ¿Tu padre? Acaba de salir, pero me ha dicho que no tardará en volver. Supongo que cuando estabas en la cárcel no sería tan fácil. En la cárcel dibujaba más que en ningún sitio. Y con todo lo que pillaba, con un palillo en la arena del patio, con alfileres en las paredes. Mi padre hace un momento me ha contado lo mal que lo pasasteis en aquella época. La cárcel es un sitio donde las miserias humanas están a flor de piel. Y donde los miserables se aprovechan de su poder. No sé lo que te habrá contado tu padre, pero es así. Quien tiene poder en la cárcel se cree con derecho de hacer lo que quiera. Sé muy bien lo que es el sentimiento de impotencia. Cuando me atacó ese hombre, me di cuenta de lo débiles que somos a veces. Lo que no puedo entender es cómo hay personas que puedan ser tan salvajes. El triunfo de la irracionalidad. Ya sabes, todos llevamos un animal dentro. Hay quien lo sabe sujetar y hay quien le da rienda suelta. Simón, yo quería pedirte disculpas por lo mal que te hablé ayer. Pero es que para mí es muy difícil intentar mantenerme al margen cuando veo que mi hermano está tan perdido y tan desorientado. Pero si te comprendo perfectamente. Debe ser muy duro andar mediando entre los dos. Pero ahora quien necesita de todas vuestras atenciones es tu madre. Ha pasado unos años muy duros. Y ahora que estáis todos juntos, deberíais hacerla un poco feliz, ¿no crees? El chofer os está esperando en el garaje. ¿Y esta mujer? ¿Has ido a ver si está bien? Ya estoy. Mamá, estás guapísima. Vas a ser la reina de la fiesta. ¿Tú crees? Como tiene que ser. Pero qué barbaridad. Había olvidado lo hermosa que eres. Señora, es para mí un honor que vaya de mi brazo a este evento tan importante para todos nosotros. Caballero, el gusto es mío. Bueno, marchaos ya, que el homenaje es vuestro. Venga. Adiós. Pasadlo bien. Nunca había visto a mamá tan elegante. ¿Tu madre es una mujer muy guapa? Los dos estaban guapísimos. Parecían un matrimonio de verdad. Quiero decir que parecían sacados de una revista. Uy, se les veía muy a gusto juntos, como nunca lo están. No sé si me explico. Perfectamente, cariño. Porque no es siempre así. A veces me da la impresión de que no se quieren de verdad. Ana, querida, no debes preocuparte por esas cosas. Lo que acabas de ver es la única verdad que importa. Tus padres van a presentarse ante los demás como un matrimonio sólido. En eso consiste el gran teatro del mundo. Lo que está detrás, entre bambalinas, es lo que nunca deben conocer ni saber los demás. Eso pertenece al ámbito privado. Pero eso es una hipocresía terrible. Ya sé que no soy la más indicada para criticarlo. También estoy mintiendo a los demás. Pero lo hago por el trabajo. También hay matrimonios de conveniencia. Pues me parece muy triste. Yo preferiría casarme por amor. Tú podrás ser dueña de tu propio destino, Ana. Podrás casarte con quien quieras. Y lo harás enamorada. Como tú, ¿verdad? Seguro que tú te casaste muy enamorada del abuelo. Sí. Sí, muy enamorada. Cuéntame cómo fue el gran amor de tu vida, abuela. Mi gran amor. Fue una historia muy bonita, Ana. Pero preferiría no tener que contarla. Perdona. No quería ponerte triste. Debe de ser muy duro perder a un ser querido. Lo es, cariño.
Es muy duro tener que hacerse a la idea de que nunca volverás a tener al hombre que amas. ¿Nos da tiempo a desayunar antes de que lleguen los de la revista? Sí, pero no os eternicéis demasiado. Sobre todo tú, Ana, que tienes que salir antes de que se presenten. Claro. Bueno, eso sí quieres seguir manteniendo la pantomima delante de tus compañeras. ¿O ya te has cansado de jugar a la niña pobre y trabajadora y podemos ahorrarnos engañar a los periodistas? Salir en este reportaje no me parece la manera más oportuna de descubrir la verdad. Y te rogaría, por favor, que no empezaras con la misma cantinela de siempre. Por Dios, pelearos en otro momento. Ahora tenéis que daros prisa. Exageras un poco, abuela. Aún es muy temprano. No me fío de esa gente. Además, la mayoría no saben ni en qué día viven. A ver, Marta, ¿dónde se supone que está Ana? Está estudiando, interna, en un colegio francés para señoritas de la alta sociedad europea, no muy lejos de París. Bien. ¿Y te preguntarán el nombre del colegio? Jolines, ¿cómo era? No me acuerdo. Saint-Chamond-de-Paladeux. Sanchomón. Caramba, con el nombrecito. ¿Sanchomón de Palas qué? Digo yo que ese hombre quería el ligero para él. Para su propio disfrute, viéndoselo a su señora, ¿quieres No, decir? no, para ponérselo él. Anda ya. ¿Era Sarasa? No sé, no tiene por qué, pero... Teresa, ¿qué cosas dices? ¿Cómo un hombre va a querer usar semejante cosa? Que a mí no se me habría ocurrido, pero que sí. Que le he pillado midiéndose el ancho de su muslo. A lo mejor tenía una mujer fornida. Sí, o dos. Porque primero me ha dicho que su mujer se llamaba Petri. Y luego Loli. Que no, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Era un transformista de esos. Si pudiésemos ver a cada cual en su casa, menudas sorpresas nos llevaríamos. Y no te digo yo que no, pero eso... Perdón. ¿Y este retraso? Nada propio de la chica más cumplidora de la planta. Mejorando lo presente. Perdí un tranvía y el otro tardó en llegar la intemerata. Bueno, como jefe de planta disculpo tu retraso. Pero no creo que eso te libre del rapapolvo de don José María. Sí, ha venido preguntando varias veces por ti. Parece un cuervo, siempre buscando carroña. Señorita Ana, ya he tomado nota de su retraso y le advierto que va a recuperar el tiempo perdido hoy mismo. Pues hoy no va a poder ser. Si quiere, mañana. Usted se queda hoy aquí por mis narices. ¿Pero qué más le dará si lo recuperará mañana? Usted cállese, que es la menos indicada para abrir la boca. Encima que se ha tomado varios días de vacaciones a costa de la historia esa de la agresión, que ya me empieza a oler a chamusquina. Desgraciadamente para mí, me agredieron. Vaya usted a saber. Don José María, no puedo permitir que diga esas barbaridades a una mujer. Y menos cuando ha sido víctima de una desgracia hace tan poco. Se está cebando con ella injustamente. Muy bien. Ya veo que siguen ustedes en la tónica habitual. Rebeldes hasta la médula. Pues ustedes lo han querido. Les voy a amonestar a los tres y voy a pedir que le retengan parte de la paga como correctivo. Por lo menos se ha ido con el rabo entre las piernas. Gracias, chicos. Espero que no cumpla su amenaza porque me muero. Yo no puedo distraer ni un céntimo de mi paga. Hola, ¿Qué haces tú aquí? te estaba buscando. Pues ya nos he encontrado. Te agradezco mucho que salieras en defensa de Teresa. Conmigo no se atreve tanto, pero con ella se ceba. Sí, yo creo que metiéndose con ella desahoga sus frustraciones. Qué mal me cae ese hombre, ¿eh? Es un cobarde. Es superior a mis fuerzas. Es que hasta le veo dañino para el negocio. Lejos de motivarnos, nos amarga. Busca el mínimo error de cualquiera para echárselo en cara. Jamás ha salido de su boca una palabra de elogio o de agradecimiento. Sí, es ese tipo de hombre que parece que estén pidiendo que le partan la cara. Es tan hosco, tan metepatas, Tan prepotente, tan simple. tan baboso y sin la menor sensibilidad. Bueno, aunque espero que no seas tú quien se vengue por todos los afectados. Por nada del mundo querría que pusieras en peligro tu trabajo aquí. ¿No quieres que me despida?
Te echaría mucho de menos. Y yo a ti, preciosa. Tranquila que no haré nada que pueda alejarme de ti. Y estás muy guapa, ¿eh? Así que si quieres, si no te trae demasiados malos recuerdos por lo que te pasó, el domingo que viene podemos ir otra vez juntas al cine. Bueno, por mí sí. Pero... Te prometo que luego te acompaño hasta la puerta de tu casa. No, si no es por eso. Que conmigo, Ana, no tienes por qué sentirte comprometida. Me apetece ir contigo. Eso es todo. Nos lo pasamos bien juntas, ¿no? ¿Seguro? Quiero decir que no quieres ir con otra persona. Pero qué boba eres. ¿Con quién iba a querer ir? No sé. Pero, Ana, ¿Tú no tienes novio? ¿Yo? ¿Qué va? Novio, dices. Estás loca. Pues no sé si creérmelo. ¿Por qué? Hombre, Ana, no sé, siento haber sido testigo, pero fue por pura casualidad. Te he visto besándote con Pedro, el jefe de planta. ¿Lo dices por eso? Os besabais en la boca, Ana, en la boca. Pero no, si quieres no tienes por qué contarme nada, porque yo respeto la intimidad de cada cual. No me importa hablar de eso contigo, ni de nada. Pero te aseguro que Pedro y yo solo somos amigos. ¿Y tú con tus amigos te besas en los labios? No, Ana, no, eso no puede ser. No creas que soy una casquivana, pero sí, he salido con algunos chicos, como amiga. Pero yo creía que no tenías ni la menor experiencia con ellos. Eso le dije a Manolita, pero porque tampoco quiero ir contándole mi vida a todo el mundo. Contigo es diferente. No sé por qué, pero te tengo mucha confianza. Y la verdad, lo de los chicos, pues me lo tomo con bastante tranquilidad. Ni me muero por tener novio ni nada de eso. Pues no te entiendo, Ana. Yo solo me besaría si estuviera en serio con uno. Vamos, si estuviera comprometida. Bueno, eso es lo que dicen los manuales de buenas maneras. Pero yo ya hace tiempo que no los leo. Y por tu bien, espero que tú tampoco lo hagas. Teresa García. Alfonso, ¿pero qué haces aquí? ¿Me estabas esperando a mí? No, esperaba a mi prima. Pues claro, hombre, no quiero que vayas sola hasta casa, a ver si te va a pasar un susto de eso. Ya he vuelto algún día sola a casa. Y además, esos ahogos que me daban se me tendrán que ir pasando. No puedes hacer de mi niñera toda la vida. Bueno, eso es que me gusta cuidarte. Caramba, con mi hermano. ¿Ves cómo no eres tan bruto como intentas aparentar? Qué rabia me da que te empeñes en que la gente te vea como no eres. ¿Y cómo soy? A ver. Pues mucho más bueno de lo que tú te piensas. Porque yo sé que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Lo que pasa es que tienes la cabeza tan grande como el corazón. Y muy dura. Por eso no das tu brazo a torcer. Venga, va, que de camino a casa te invito a algo. ¿Te apetece? Que no me tienes que convidar a nada, hombre. Que lo hago porque quiero. Yo creo que eres la única persona en el mundo que me ve como tú me ves. Porque te empeñas en ocultarlo. Oye, Alfonso, una pregunta. ¿Tú te besarías con una chica que solo fuera tu amiga? Si se dejara. Sí, no, lo que yo quiero saber es si tú te besaras habitualmente con una chica, si la considerarías tu novia de verdad. Hombre, pues eso es lo normal. También hay que ver el tipo de relación que tengas con ella, pero vamos, dudo yo que una chica quiera besarse conmigo. ¿Y tú por qué me lo preguntas eso? No, por nada, por curiosidad. ¿Cómo? Oye, no se te habrá ocurrido besarte con nadie, ¿no? Que no lo digo por mí, que... ¿Qué? Que lo digo. ¿Qué haces levantado? No podía dormir. Yo tampoco. Estoy asada y muerta de sed. Pero me bebo esto y me voy corriendo para la cama, que mañana tengo que madrugar. ¿Quieres agua? No. ¿Y tú por qué no puedes dormir?
Será por el calor. Ya. Yo la verdad es que le estoy dando vueltas a lo raro que estaba padre en la cena. No ha abierto la boca. Bueno, nadie hemos dicho nada, porque tú tampoco has dicho nada que digamos. Yo en esta casa cada vez me siento peor. Pues hoy podría darte la razón. ¿Sabes si le ha pasado algo a padre? Uy, 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 uy. ¿Y esa cara? ¿Te has vuelto a pelear con Simón? Estás muy raro, Alfonso. Eso de venirme a buscar al trabajo. ¿Quieres contarme algo? Sé que has hecho algo de lo que te arrepientes y no quieres contármelo. Alfonso, no me asustes. ¿Qué ha pasado? ¿Algo con padre? Por eso los dos estabais más callados que dos muertos. Me doy asco. He discutido con padre y he llegado muy lejos. Me encantaría dar marcha atrás y cambiarlo todo. ¿Qué ha pasado, Alfonso? Cuéntamelo. No pienso moverme de aquí hasta que no me digas qué ha pasado. Soy un bruto. Soy un pedazo de animal. No veía el momento de salir. Se me ha hecho el día eterno. Pues a mí no me apetece volver a mi casa. ¿Ocurre algo? Sí, pero no te quiero aburrir, son cosas de familia. ¿Y esa joven qué tal trabaja? Una de nuestras mejores empleadas. Muy cualificada y enormemente eficaz. ¿Estás bien? Nunca se llega a conocer del todo a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Ana, me desconcierta. Bueno, supongo que es normal. ¿El qué? Las riñas entre novios, que creo que acabo de tener la primera con Ana. ¿Qué crees que puedo hacer para que me perdone? Bueno, ya se me ocurrirá algo para arreglar. Creo que me he dejado algo en los almacenes. ¿Te espero aquí? No, no, ya nos vemos mañana. ¿Se puede saber qué andas diciendo por ahí? ¿Qué he dicho? ¿Te he vuelto a enfadar? Pues sí que tengo fino el día. ¿Pero cómo has podido decirle a Teresa que somos novios? Dígame, ¿qué le digo? Pues dígale que se pase por él cuando quiera. ¿Y este frasco? Este frasco me lo vendió a mi Teresa porque así se lo ordené. Me dijo que estaba reservado para doña Simona Molina, pero a mí me dio igual. Y como soy su jefe directo, pues no le quedó más remedio que obedecer. Así que si tiene que echar alguna bronca, échemela a mí. Y la próxima vez deje a la señorita que se explique. Que se ahorrará mucha saliva y no quedará en ridículo delante de los empleados. Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Porque soy el jefe de esta planta y estoy harto de que me pise el terreno. Aquí no se reserva ningún artículo sin consultármelo a mí antes. ¿Estamos?